Hola, soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez. Soy médico especialista en radiología e imagen y neuroradiólogo intervencionista. En esta ocasión vamos a hablar sobre accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico. Espero sea de su agrado. El accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico es una forma de ACV causado, como dice su nombre, por una hemorragia cerebral no traumática. Este tipo de accidente cerebral vascular representa el 15% de las enfermedades vasculares cerebrales. Sin embargo, tiene una mortalidad de más del 50% a 30 días. Existen factores de riesgo que nos van a ocasionar hemorragia intracraneana. Esta hemorragia puede ser primaria o secundaria. Entre los factores de riesgo que nos causan hemorragia de tipo primario se encuentra la microangiopatía hipertensiva. Es por todos conocido que una hipertensión arterial va a aumentar el riesgo de hemorragia intracerebral de 2 a 4 veces y es la primer causa de hemorragia intracerebral en pacientes de más de 70 años. La hipertensión arterial crónica va a causar remodelación vascular, causando lo que llamamos aneurismas de Charcot-Bouchard. Estos son aneurismas que se localizan en la microcirculación cerebral. La microangiopatía hipertensiva y los aneurismas de Charcot-Bouchard van a ocasionar hemorragia en los pequeños vasos, sobre todo en las áreas profundas, por lo que la hemorragia cerebral secundaria a hipertensión va a tener sus sitios primarios en los núcleos de la base, en el tallo cerebral y en los núcleos cerebelosos. Otra causa de hemorragia primaria es la presencia de angiopatía amiloidea. La angiopatía amiloidea es una patología relacionada con la edad. Esto se caracteriza por la presencia de depósitos de amiloide en la pared vascular, principalmente en las áreas de microcirculación cerebral, lo cual va a ocasionar necrosis fibrinoide primero, debilitamiento de las paredes vasculares y por último ruptura vascular causando el hematoma intracraneano. La angiopatía amiloide tiene muchas maneras de manifestarse. Este puede ser a manera de una hemorragia de localización lobar, puede ser a manera de hemorragia en el espacio subaracnoideo de la convexidad principalmente, aunque también está asociada a la presencia de microsangrados subclínicos y siderosis superficial. La angiopatía amiloidea, por otro lado, también se puede caracterizar por la presencia de múltiples microinfartos corticales y alteraciones de la sustancia blanca profunda. Otra causa de hemorragia intracraneana primaria son las coagulopatías. Estas pueden ser causadas por la ingesta de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. En el caso de los anticoagulantes, la ingesta de los mismos, como la warfarina, va a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneana de 8 a 19 veces, causando hematomas de mayor tamaño con una mortalidad más elevada que aquellos que se presentan en los pacientes que toman antiagregantes plaquetarios como la aspirina y el clopidogrel. Otra causa de hemorragia primaria es la ingesta de medicamentos como agentes simpático-miméticos o fenilpropanolamina y la ingesta de drogas como la cocaína, el tabaco y el alcohol. Hay coagulopatías congénitas como la deficiencia de factores trombóticos, la hemofilia y hay otras coagulopatías que son adquiridas como la falla hepática, la coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia y la infección por COVID-19 que nos va a alterar los factores de la coagulación causándonos o poniéndonos en riesgo para el desarrollo de una hemorragia intracraneana como en el caso de este paciente que se presentó originalmente con infección por COVID-19 y que a la larga desarrolló una hemorragia intracraneana cerebelosa. Tenemos causas secundarias de hemorragia intracraneana. La mayor parte de estas causas secundarias están englobadas dentro de la presencia de anomalías vasculares, como los angiomas cavernosos, las malformaciones arteriovenosas, la enfermedad de Moya-Moya o la presencia de aneurismas,
que por la misma patología y formación de los vasos que forman estas anomalías vasculares son más susceptibles de romperse y por lo tanto de sangrar. Una vez que se produce la hemorragia intracraneana, tenemos los daños primarios, que son los daños causados por la hemorragia propiamente dicha, y tenemos los daños secundarios, que son aquellos daños causados por los procesos activados secundario a la presencia del hematoma, es decir, a los procesos de degradación de la sangre. Entre los daños primarios tenemos el efecto de masa y la expansión del hematoma, los cuales van a causar una desviación de la línea media, ocasionando una hernia subfalcial, lo cual a su vez va a derivar o a finalizar con una hipertensión intracraneana, causándonos deterioro neurológico. El 40% de los pacientes con hemorragia intracraneana van a presentar hemorragia intraventricular, lo cual se asocia a una mayor mortalidad y a un mal pronóstico, y esto a su vez va a causar hidrocefalia de tipo obstructivo. Entre los daños secundarios al hematoma propiamente, se encuentra la inflamación por el edema perihemorrágico. La inflamación secundaria al edema perihemorrágico realmente su mecanismo no está del todo entendido. Otro efecto secundario que va a contribuir al daño cerebral es la liberación de productos de degradación de hemoglobina como el hierro, el cual va a causar efecto de toxicidad. La liberación del hierro se va a incrementar en los siguientes 30 días posteriores al inicio de la hemorragia y se va a correlacionar con el edema cerebral. El daño oxidativo, al parecer, va a correlacionar con el incremento en la producción de oxígeno reactivo y la perioxidación lipídica como respuesta a la sobrecarga de hierro. La presentación clínica del evento vascular isquémico y el evento vascular hemorrágico no va a ser muy variable. Aunque los síntomas iniciales son similares, es muy importante diferenciar uno de otro, ya que la terapia es completamente diferente. En lo general, tanto el evento vascular isquémico como hemorrágico se van a caracterizar por la presencia de un déficit neurológico súbito. Sin embargo, la severidad del déficit va a depender del tamaño de la lesión y la localización de la lesión. En lo general, no podemos decir que existan síntomas típicos de una hemorragia intracraneana. Ahora, la hemorragia intracraneana puede ser tanto subaracnoidea como propiamente dicha dentro del parénquima. La diferencia entre la presentación clínica es que la hemorragia subaracnoidea va a tener una presentación súbita, mientras que la hemorragia intraparenquimatosa, los síntomas se van a presentar en forma gradual, es decir, entre los primeros minutos a las siguientes horas. Sin embargo, la clínica, los datos clínicos van a ser muy similares. 1 de cada 5 va a reportar cefalea intensa, náusea, vómito, pérdida de la conciencia o crisis convulsivas. En cuanto a los estudios de imagen utilizados, tenemos la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Ahora, ¿cuál sería la primer modalidad de elección? ¿La tomografía o la resonancia? Históricamente, la tomografía computarizada ha sido la primer modalidad en la evaluación de la hemorragia cerebral. Sin embargo, a pesar de la facilidad para obtener un estudio de tomografía, actualmente la resonancia magnética ha estado ganando terrenos. La tomografía computarizada tiene un uso más extendido, tiene mayor disponibilidad, realmente no hay contraindicaciones absolutas a pesar de la utilización de la radiación. Un estudio tomográfico realmente se puede hacer en cuestión de minutos. Una vez que el paciente está dentro del tomógrafo, el paciente puede ser sencillamente monitorizado y es muy fácil visualizar la sangre en un estudio tomográfico. Realmente, prácticamente cualquier persona puede diferenciar la sangre de un evento isquémico en una fase hiperaguda o aguda. La resonancia magnética, por otro lado, tiene la contraindicación de los cuerpos extraños, es decir, si tenemos la posibilidad de tener un objeto metálico en nuestro cuerpo, ya sea
por cuestiones de accidente o por cuestiones de antecedentes médicos, marcapasos, prótesis, implantes, sería una contraindicación absoluta para la realización de una resonancia magnética. El tiempo sería otro factor en contra de la resonancia magnética, ya que por muy corto que sea el estudio de una resonancia, este va a ser mayor a los 10 minutos. La monitorización va a ser un poco más compleja, ya que va a requerir de equipo especializado que pueda estar dentro del área de la resonancia. Sin embargo, es mucha mejor la resonancia magnética para visualizar la hemorragia en una fase subaguda o crónica, a diferencia de la tomografía, en la cual este tipo de sangrado ya prácticamente no es del todo visible. La resonancia magnética además nos da la ventaja de poder identificar áreas potenciales de isquemia en una fase hiperaguda o aguda. Hay que recordar que la hemorragia es un proceso dinámico, por lo que la imagen ideal para evaluar la hemorragia intracraneana es en las primeras 3 a 6 horas, en las cuales la sangre se encuentra en un estado muy similar a la sangre que se encuentra en el espacio intravascular. Al ser la hemorragia un proceso dinámico, vamos a encontrar a la sangre en 5 estados de acuerdo al tiempo en el que se tome el estudio de imagen. El primer estado sería la fase hiperaguda, en donde vamos a encontrar oxihemoglobina. Aquí estamos observando a la hemoglobina unida a los átomos de oxígeno. Posteriormente y con el paso del tiempo, se van a liberar esos átomos de oxígeno, dejándonos únicamente la desoxihemoglobina. En la fase subaguda temprana vamos a encontrar, por medio de una desnaturalización oxidativa, la metahemoglobina intracelular, mientras que en la fase subaguda tardía vamos a encontrar metahemoglobina extracelular secundario a la lisis celular. Y por último, en la fase crónica ya no vamos a encontrar más que los restos hemáticos en forma de hierro como hemosiderina y ferritina. En la tomografía computarizada, en una fase inicial, observaremos a la hemorragia como una imagen hiperdensa, oval o redondeada. En una fase hiperaguda, esta imagen va a ser heterogénea y puede tener densidades desde 40 hasta 60 unidades Hounsfield. Con el paso de tiempo, ya en una fase aguda se va a hacer cada vez más homogénea y su densidad va a ir aumentando de 60 a 80 en las primeras horas o días e incluso hasta 100 unidades Hounsfield en los siguientes días, desarrollando posteriormente edema perilesional a manera de un halo o de una zona de hipodensidad periférica. La visibilidad de la hemorragia en la tomografía computarizada en una fase inicial va a variar de acuerdo al tamaño del sangrado. Los sangrados más pequeños se van a visualizar mejor con cortes más finos, de preferencia menores de 5 milímetros. Los sangrados que se localizan en la convexidad o adyacentes al hueso se van a observar mucho mejor con la variabilidad de la amplitud de la ventana. Por ejemplo, en este caso, utilizando una ventana de parénquima cerebral normal, podemos pasar por alto el hematoma subdural que se encuentra en la región frontal izquierda. Sin embargo, utilizando una ventana de 150 a 200 unidades Hounsfield, este hematoma es mucho mayor visible. Este tipo de ventanas también es de mucha utilidad para diferenciar la sangre de las calcificaciones. Aquí podemos comparar la densidad de la sangre con la densidad del hueso y del parénquima. En una fase subaguda a crónica, observaremos que la densidad del hematoma va a ir disminuyendo un promedio de 0.7 a 1.5 unidades Hounsfield por día. Esta disminución va a ir iniciando desde la periferia hacia el centro, observándose el centro del hematoma cada vez más isodenso hasta llegar a la hipodensidad total y por último a su reabsorción. En cuanto a la resonancia magnética, la visibilidad de la hemorragia va a depender de factores tanto del hematoma
como del tiempo de evolución, del tamaño, localización y si este hematoma va a presentar episodios de hemorragia recurrente. También tenemos factores técnicos propiamente de la resonancia magnética, como las secuencias de pulso utilizadas, la intensidad del campo magnético y la amplitud de banda para la emisión de radiofrecuencias. En lo general, podemos decir que las secuencias T1 y T2 son más que adecuados para evaluar la hemorragia en una fase subaguda y crónica, ya que van a identificar productos de degradación de la hemoglobina. Y la secuencia en eco de gradiente y de susceptibilidad van a ser en fase aguda, en donde la vamos a encontrar como áreas de hipointensidad o ausencia de señal. En la fase hiperaguda, como en este caso, en la tomografía computarizada en donde estamos observando un hematoma hiperagudo completamente denso, homogéneo, en el T1, este hematoma lo vamos a ver de ISO a ligeramente hiperintenso, mientras que en el T2 se va a ver ligeramente hiperintenso comparativamente con el parénquima cerebral adyacente. Es mucho mejor la evaluación de los hematomas en la fase hiperaguda en las secuencias de susceptibilidad en donde la estamos observando la lesión como áreas de ausencia de señal o hipointensidad marcada. En la fase aguda, la hemorragia intracerebral en un T1 se va a observar como una imagen hipo a isointensa con la presencia de edema vasogénico. Esta hemorragia en un T2 se va a observar como una imagen marcadamente hipointensa, al igual que en un T1 con un edema vasogénico, y no va a haber cambios en la susceptibilidad comparativamente con las imágenes observadas en la fase hiperaguda. En la fase subaguda temprana, la hemorragia intracraneana la vamos a ver isointensa al parénquima cerebral con un halo marcadamente hiperintenso, rodeado por una cantidad moderada de edema perilesional. En el T2, la lesión, la hemorragia se va a observar hipointensa con su consiguiente edema perilesional. Y en la susceptibilidad igual no vamos a observar grandes cambios con respecto a la fase hiperaguda o aguda. En la fase subaguda tardía, la hemorragia se va a observar como una lesión hiperintensa. Puede ser heterogénea, pero generalmente es hiperintensa. En un T2 igualmente la vamos a ver hiperintensa, mientras que en la secuencia de susceptibilidad ya vamos a encontrar algún cambio, ya que la imagen se va a observar hiperintensa con un halo marcadamente hipointenso en su periferia. Por último, y a manera de recordatorio, siempre hay que tener presente que la hemorragia es un evento en evolución constante, por lo que la presente charla solamente es una guía diagnóstica. Siempre nos tenemos que basar en nuestra orientación clínica. Recuerden, estamos viendo pacientes, no estamos viendo imágenes. Espero que esta charla sobre hemorragia intracraneana y evento vascular cerebral hemorrágico haya sido de su agrado y de su utilidad. Gracias por su atención. Les dejo abajo mi correo electrónico de contacto por cualquier duda que llegue a surgir al respecto.